Éxodo 23, 9, 10 y 11. Dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que fueron extranjeros en Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, mas al 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, y así harás con tu viña y con tu olivar. Dios que hizo los cielos, la tierra, que hizo todas las cosas hermosas y a su tiempo, el Dios Todopoderoso sabía que en esta tierra siempre va a haber desigualdad. Siempre el ser humano va a tener desigualdad. Busquen Matthew, chapter 5. El sermón de la montaña lo llaman. El sermón del monte. A mí me encanta este sermón del monte porque hay algo bien curioso. Dice la Biblia que Jesús se sentó y empezó a enseñarlos. Y yo no veo predicadores que se sientan, al contrario, empiezan a correr, a saltar, a brincar. Y vamos a buscarlo para leer un poquito. Dice, y viendo la multitud subió al monte y sentándose, ¿acuerdan? Y sentándose. Vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta ahí, los pobres en espíritu. Una vez me dijeron a mí, Jesús fue socialista, porque Jesús buscaba la igualdad de todos. Y yo le digo, te equivocas, porque Jesús lo que hacía era, lo que enseñaba con los talentos, él dice que le dio talentos según su capacidad cada uno. O sea, Jesús reconocía que no todos tienen la misma capacidad. No es que uno sea inferior al otro, no, sino que hay personas que se dedican más a otra cosa. En tiempo de David, al que le gustaba cantarle al Señor con el arpa, con las trompetas, con los instrumentos de música, esa persona tenía que dedicarse a la música, porque si se dedicaba a la agricultura, perdía el control literalmente de manejo de los instrumentos musicales. Y a la persona que le gustaba la agricultura, bueno, le encantaba eso y no podía dedicarse a la música, porque algunos son buenos para la música, otros son buenos para la agricultura, otros eran buenos para enseñar, otros eran buenos para proveer. O sea, cada uno era distinto, distintas capacidades, distinto talento. En la Biblia vemos que había mujeres, y había una mujer que se dedicaba a tejer. Y la Biblia dice que le enseñaban a uno de los apóstoles los tejidos que ella hacía. No todas las mujeres se dedicaban a eso. Entonces Jesús, cuando enseña, habla que les dio talento según su capacidad. Y también Jesús habla de los pobres. Y habla de los pobres y dice, los pobres siempre lo van a tener, pero le decía implícitamente que ellos eran ricos, que ellos tenían más que los pobres. Pero Jesús le decía lo siguiente, mira lo hermoso del Señor. Y les cuenta una parábola y les habla del reino de los cielos y le dice, tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste. Le enseño, ¿cuándo hicimos esto? Cuando hiciste a uno de estos pequeños, o sea, la gente que no tenía para comer. O sea que Jesús enseñaba a las personas que tenían no olvidarse de los pobres.
Y en el Antiguo Testamento que acabamos de leer también dice que vas a trabajar en tu finca 6 años y en 1 año vas a dejar descansar la tierra, o sea, vas a dejar ahí. Un ejemplo, a boricuar este mensaje, a hacerlo boricua. Si hay palo de mango, el año 7 no coseche el mango, deja que la gente pobre coma. Si tienes lechosa, cultivo de lechosa, el año 7 ya no cosecha, deje que los pobres coman. Si tienes aguacate, 6 años vas a cosechar y el año 7 deja que la gente pobre lo coma. Eso es lo que estaba enseñando Dios en el Antiguo Testamento. O sea que Él se preocupaba por las personas que tenían necesidades. Y Jesús, cuando habla de la parábola de los talentos, él enseña y dice: al que no hizo nada más que enterrar, le hizo siervo malo y negligente. Y lo manda a echar a las tinieblas de afuera, no porque no pecó, no se emborrachó, no gastó, sino por no hacer nada. En todos los países del mundo, en todos los países, cualquier gobierno que tenga, cualquier tipo de gobierno democrático, socialista, central socialista, aún inclusive en los países comunistas, siempre hay desigualdad. Siempre va a haber desigualdad porque el ser humano siempre busca lo suyo. La Biblia dice cada uno busca lo suyo, siempre. Y otro de los gobiernos, ningún gobierno humano es perfecto. No hay ningún líder político que sea perfecto. Siempre tienen algo de mezquindad en ellos, todos. Si eso mismo sucede con líderes religiosos, imagínense con líderes políticos. Ahora, lo más hermoso es que busquemos siempre orar por aquellas personas que dan libertad a la gente. Están en las cárceles millones de personas en todos los países del mundo que tienen las 3 comidas, hay alguien que los atiende con medicina, pero no tienen la libertad. Lo más hermoso para un ser humano es la libertad. Por eso Jesús decía: conocerán la verdad los hará libre. Y me dijeron, no, es que el pueblo de Israel estaba bajo el dominio romano, pagaban impuestos. Yo le digo, sí, es verdad. La Biblia dice que pagaban impuestos. Uno de los discípulos fue cobrador de impuestos. Pero tenían libertad. Tenían escasez, pero tenían libertad. Es como la canción peruana, dice: cholo soy y no me compadezca. Dice que el pobre, faltándole todo lo alcanza. Había libertad, ¿por qué? Porque aunque el gobierno romano no era cristiano ni judío, era un gobierno prácticamente que buscaba más el hedonismo, la exaltación del hombre, pero tenían esa libertad y no se metían en cuestiones religiosas porque Jesús iba y enseñaba, le seguía una multitud y no había soldados romanos dispersando la multitud. La gente podía seguir 2, 3, 4 días a Jesús por el desierto, por la orilla del mar, por la montaña. Podían ir miles de personas siguiendo a Jesús. Inclusive dormirse y estar de hambre ahí escuchando al Señor. Por eso el Señor hizo el milagro de los panes. O sea que había una libertad física, aunque no había una oportunidad quizás de ellos que progresen, pero tenían una libertad que ellos podían tener esa libertad de ir, venir, mudarse de casa, comer la comida que quizás opción de elegir comida, qué vestirse. O sea, había esa libertad. Cuando Jesús le dijo a Pedro, sígame, Pedro no dijo, déjame hablar con mi alcalde a ver si me da permiso. Pero cuando Jesús habla de pobreza, habla de una pobreza espiritual, una pobreza de necesidad de llenar ese vacío. Una persona rica
tiene un vacío que llenar y solamente Cristo lo llena. Y una persona de escasos recursos también tiene el mismo vacío. Y también Cristo llena ese vacío. Algunas personas piensan llenar ese vacío con dinero, con propiedades. Otros buscan a Dios y Dios llena ese vacío. Alabado sea el Señor. La libertad y la pobreza. La libertad, yo quiero que no me malinterpreten. La libertad y la pobreza muchas veces o son de bendición o no son de bendición. Eso depende del corazón de la persona. He visto personas llorar literalmente porque no tienen algo, quizás un teléfono caro. Jóvenes, aún adultos, aún ancianos a veces lloran buscando no sé, algo material. He visto gente, adultos y ancianos también y jóvenes, que aunque no tengan dónde vivir, están felices, están contentos, están agradecidos de Dios. Y ambos tienen la libertad de buscar a Dios o no. Ambos tienen esa misma libertad. Para ambos murió el Señor, pero algunos toman esa libertad de seguir a Jesús y otros no. Alabado sea el nombre del Señor. A mí muchas veces me cuestionan y me dicen, tú tienes que obligar a las personas de la iglesia que hagan eso, que no falten. Yo digo, no, ellos son libres, Jesús les hizo libres. Si un día ellos no vienen a la iglesia, pues bueno, quizás porque se sienten un poco mal o están visitando una familia o están yendo y se les apareció algo y ellos están evangelizando a alguien o ayudando a alguien. Y si no vienen, quizás están un poquito mal o no quieren venir. Yo no soy nadie para obligar. Eso es la libertad que da Cristo, que el Señor dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y usted no es oveja aquí del pastor, usted es oveja de Cristo y yo soy oveja de Cristo también. Somos del Señor. Esta casa de oración es del Señor. Somos del Señor. Yo sé que hay pastores que obligan y a veces el miembro de la iglesia se siente obligado, a veces forzado a hacer algo, cuando la Biblia dice que todo lo que esa persona debe hacer, lo tiene que hacer de corazón para Dios y por amor. Alabado sea el nombre del Señor. En la Biblia habla, a los pobres siempre lo tendréis. ¿Por qué Jesús le dijo a los pobres siempre los tendréis? Una vez le regalaron a un mendigo, cuando decía una persona que busca dinero para curarse, para comprarse ropa. Él estaba con unas ropas tan viejas, tan sucias, esgarrado. Estaba sucio él, todo peludo, como el pastor que se encontró con alguien que era su amigo de la infancia. Se paró, le saludó, le dijo, ¿te acuerdas de mí? Sí, le dijo, súbate, vamos, te voy a llevar a comer. Se subió, le llevó a comer, le llevó a su casa, le dijo, date una ducha que te voy a llevar al barbero. Lo llevó al barbero, después lo llevó a unas tiendas para comprarse ropa. Le dijo, agarra toda la ropa que quieras, yo voy a pagar. Y él compró toda la ropa. Y agarró la ropa vieja, lo puso en un bolsito, le tiran el doste de allá, de la misma tienda. Y él estaba bien elegante y le dio un fajo de billetes. No te quiero ver pidiendo dinero ya. Con ese dinero tú puedes empezar aunque sea un pequeño negocio, algo. O puedes usarlo para que comas y tienes ropa limpia, tienes dónde vestirte, en lo que buscas un trabajo o haz un pequeño negocio, pero haz algo.
Tú no naciste para estar pidiendo. Y el amigo se fue. Él agarró, gastó en su vicio ese dinero, se fue al dumpster y él había hecho que botaba al dumpster, lo tiró a un monte ahí, la ropa vieja. Y volvió a coger la ropa vieja, se tiró lodo en la cara y en el pelo, ya que tenía un corte, ya no se notaba que estaba peludo. Y se fue de nuevo a pedir dinero para su vicio. Y pasó un tiempo, lo volvieron a ayudar y volvió a hacer lo mismo. Esa persona estaba atrapado en la necesidad del vicio, en la necesidad de curarse, de sentirse alegre, de saltar. Él no estaba necesitado ni de comida ni de nada, porque sabía que tenía dónde comer y dónde dormir. No tenía ni necesidad de trabajar porque tenía comida y tenía dónde vivir. Pero estaba atrapado ahí en el vicio. Y el vicio se estaba llevando su vida de pedacito a pedacito, pues estaba enfermando. La Biblia dice que para los pobres en espíritu debemos hacer lo mismo, pero humillarnos ante Dios. Dios nos llena con su Espíritu Santo y volver a humillarnos de nuevo para que Dios nos vuelva a llenar. Y nos volvemos a humillar y Dios nos vuelve a llenar una vez más, porque el Espíritu Santo trae vida. No es el vicio que trae vida, sino el vicio trae muerte. Los pobres en el Espíritu tienen que buscar la presencia del Espíritu Santo siempre. Un pobre en el Espíritu no puede decir, no, ya me llenó el Espíritu Santo, ahora sí. No necesito más del Espíritu. No, un pobre del Espíritu siempre está buscando la presencia de Dios. Siempre está buscando a Dios. Siempre Dios lo llena y vuelve a humillarse bajo las manos poderosas de Dios. Siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero terminar diciéndole lo siguiente. Necesitamos siempre que el Espíritu Santo nos llene. Necesitamos siempre buscar la presencia de Dios. En realidad, si vemos, honestamente, si vemos todo Puerto Rico de una u otra manera tiene ayuda material siempre. Y honestamente les digo, en Puerto Rico, de una u otra manera, literalmente somos más ricos que el 80% de la gente en el mundo, que no tienen que comer, no tienen dónde dormir, no tienen ropa. Cuando tú ves millones de personas viviendo en un desierto por el Sahara, que no tienen ni agua para bañarse, ni para tomar, esa gente literalmente están deshidratados, caminando, se te rompe el corazón y te das cuenta que tienes de todo, tenemos de todo. Y ni siquiera a veces muchos de nuestros hermanos oran por ellos, ni siquiera oran. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermanos, por ellos, por los pobres de la tierra. Y vamos a dar gracias al Señor porque Dios nos provee de comida, de alimento. Dios siempre nos provee. A veces comemos de más y a veces hasta subimos de peso. Se nos descontrola el exceso de azúcar o de sal o de grasa en el cuerpo. Se nos dañan los dientes de tanto dulce, se nos salen las caries. Oramos, Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.